¿Qué tal, mis queridos seguidores de Embajadores Aztecas? Bienvenidos a un nuevo podcast. Espero que estén muy bien en este fin de semana. Hoy tenemos un capítulo algo especial porque contamos con la presencia de un invitado. Hoy estará con nosotros Santiago Palacios. Muchos lo conocemos por su paso por The Treffers, los seguidores de Embajadores de hace muchos años saben de lo que estamos hablando, también por su paso por Roda allá en Holanda y también por su paso en el fútbol mexicano por equipos como Pumas y San Luis. Antes de empezar, pues un saludo a todos los seguidores, un saludo a Javán, que también está aquí, y un saludo a Santiago. Santiago, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y nada, siempre un placer estar aquí con embajadores aztecas, viejos, conocidos. Siempre lo he dicho que habéis hecho una labor extraordinaria al seguirme desde mis primeros días en Holanda. Siempre me impresionó la pasión que tienen por esto y pues muchas felicidades y encantado de estar aquí. Pues, muchísimas gracias. Oye, muchos de los seguidores viejos, bueno, de hace muchos años y que conocen toda tu carrera, saben que fuiste un gran goleador allá en Holanda, que incluso en The Treffers te tienen mucho cariño, pero también tienen la duda. ¿Pasas del fútbol mexicano pues a la tercera división de ese país? ¿Cómo se dieron esos primeros pasos en el extranjero? ¿Qué fue lo que logró llevarte a The Treffers hace 12 años? Pues mira, fueron varias cosas. Yo jugaba en la sub-20 de Pumas. En ese entonces estaba el torneo sub-20, que es un torneo bastante bonito en México. Y llevaba ya, acababa de terminar mi segundo año en Pumas. Eh, Dejé de entrenar con el primer equipo, veía que quizás no iba a hacer la pretemporada con el primer equipo y bueno, tomé una decisión difícil que fue pues intentar ir a Europa a estudiar y a jugar en un equipo de tercera división de Holanda. Yo tengo la suerte de ser mitad francés, mitad mexicano, tengo el pasaporte comunitario y esa es una puerta que a mí se me abre en gran parte por eso. Entonces decidí pues aceptar el reto, di las gracias a Pumas y me fui a Holanda, más en un tema de seguir jugando en Europa y estudiar también una carrera pues de negocios internacionales. Entonces fue lo que me sedujo fue un paquete total, vivir en Europa, jugar en Europa y estudiar en Europa haciendo uso de mi pasaporte francés y decidí irme. Bueno, bastante, digo, mucha gente piensa que irse a Europa a temprana edad es pues nada más a picar piedra y a darle al fútbol. Y creo que lo que mencionas es muy importante, ¿no? El tener otras vías, ¿no? El no nada más enfocarte en una cosa, sino a lo mejor también darle a los estudios, ya sea una carrera profesional, ya sea empezar una preparación en el fútbol, en carreras de fútbol, entrenador, preparador físico, scout, eh, administración deportiva, etcétera, etcétera. Tú llegas al de Treffers, que antes se llamaba Top Clase la liga esa. Tuviste mala suerte los dos primeros años que llegas, muchas lesiones. El tercer año explotas y es donde hasta goleador histórico de la liga terminas y es donde equipos profesionales de Holanda te voltean a ver y te invitan a campamentos. ¿Cómo fue esto? Sí, a ver, si voy un poco atrás ahí a la llegada a Holanda, fue bastante curioso porque yo venía de la sub-20 de Pumas, entendía que tenía un nivel muy alto y recuerdo los primeros entrenamientos en Holanda, en tercera, como bien dices, en la top clase. Me llevó una gran sorpresa porque me acuerdo en la primera rueda de pase vi cómo circulaba el balón a 1000 por hora. Eh, los futbolistas, mis compañeros de equipo eran buenos futbolistas y yo dije, ¿qué es esto? O sea, estoy en tercera y aquí hay nivel. Aquí los jugadores juegan, aquí el ritmo de balón es alto, los jugadores tienen calidad y te llevas un golpe de realidad porque te das cuenta que hay muchos futbolistas y muchos futbolistas muy buenos en las ligas
en las segundas y terceras, inclusive cuartas divisiones del fútbol europeo. Yo, claro, en el de Treffers pues me sorprendí por el nivel, que era bastante bueno, y empiezas a investigar y resulta que el otro media punta pues tiene 200 partidos en segunda y 50 en primera. Este otro jugador el año pasado estuvo convocado 5 partidos en Eredivisie y no contaban con él, entonces tienen que bajar a tercera. Y así cada caso y te das cuenta que el nivel es alto y que si quieres destacar, pues tienes que hacer algo extraordinario. No te vale con estar al nivel o no desentonar. Como bien Sí, dices, los primeros 2 años tuve un par de lesiones puntuales en cada año y hice buenos años, no en cuanto a goles. Bueno, el primer año marqué 8 goles, si no me equivoco, 8 goles en 16 partidos, que para un interior, un media punta, pues son muy buenas cifras, pero no es nada extraordinario. El segundo año el club ya apuesta más fuertemente por mí, recuerdo que me dan el 10 y en el proyecto me consideran como un jugador titular. Y tengo una lesión de ingle y me pierdo bastantes partidos, solo creo que meto 3 o 4 goles. Es verdad que en la Copa de los equipos de tercera división marco más goles, pero sí, pues es un año que me cuesta un poco y como bien dices, ya a partir del tercer año lo juego todo, de interior y de media punta siempre. Creo que es un año que meto 12 goles y me doy cuenta que no me vale para dar el salto a segunda ni a primera. Eh, Recuerdo que ahí pregunto al delegado del equipo y les pregunto que a mí me gustaría dar el salto a segunda o a primera y el delegado me dice, mira, el camino normalmente es al revés, los jugadores de primera y de segunda bajan a la top clase, de top clase a primera y segunda, pues cuesta mucho. Tienes que hacer algo extraordinario para, para dar el salto para, a segunda división. Entonces ahí me pongo como objetivo ese verano, recuerdo, llega un entrenador nuevo, llegan jugadores nuevos y me pongo como objetivo pues marcar 18 goles. Entiendo que como interior o media punta marcar 18 goles sí que es algo extraordinario y muy, bueno, empieza la pretemporada y me empiezo a entender muy bien con los compañeros, hay un buen grupo, hay un entrenador que confía mucho en mí, que venía de primera división de Chipre y se va dando todo rodado. Bueno, ahí hay un tema también, recuerdo e hice bien, me puse como objetivo 18 goles, pero también me puse como objetivo al jugar de interior o de media punta, no perdonar estar siempre en la frontal del área, en el punto penal, en cada avance jugado, o sea, hacer esos esfuerzos. No podía darme el lujo de armar el juego y luego no llegar al área, porque no iban a llegar balones. Dije, cada vez que el balón vaya a banda, tengo que estar en la frontal, en el punto penal y balones llegarán. Y nada, se vio todo rodado, lo sabéis bien, lo sabéis, ya hablo como español, increíble. Un poquito. Sí, sí, lo saben bien. Eh, pues meto 27 goles en 28 partidos ese año y sí que empiezo a llamar la atención de muchos equipos ya desde enero. Y bueno, me llaman muchos equipos. sí, sí es lo que vi, ¿no? Al final en esa última temporada 27 goles en 28 partidos, creo que es algo extraordinario, como dices, sobre todo sin ser un delantero centro, creo que sí es una gran cantidad y pues también ahí hace que Roda se fije en ti, cómo llegó pues esa oferta y también cómo fue esa experiencia también porque creo que sí es muy poco común de que un equipo, pues estando ya en primera división, vaya por un jugador de tercera y apueste por él, ¿no? ¿Cómo llegó ese reto del Roda a tu carrera? Mira, ahí tengo un par de anécdotas que creo que nunca las he contado en entrevistas. Esa temporada debo admitir que tengo algo de suerte. Hay muchos penaltis en las primeras jornadas. No sé si 4 o 5 penaltis en las primeras 10 jornadas. Y entonces empiezo a meter goles, se empiezan a encadenar los goles. Entre más goles meto, más confianza tengo y más goles marco.
y a partir de enero, y creo que ya llevaba 17 goles en 16 partidos o algo así, y me empiezan a seguir equipos. Uno de esos equipos, el Sparta Rotterdam, por ejemplo, que en ese entonces el director de fútbol era Leo Ben Hacker. Órale. Leo Ben Hacker es, pues aquí en México le conocemos por su paso por el América, y en Holanda es, pues yo diría que está Cruyff y en el escalón de abajo, pues Van Gaal, Ben Hacker, Rinus Michels y algún otro. Entonces alguien importante en Holanda. Sí, sí. Y, y yo ya sabía del interés un poco del Sparta que me estaban siguiendo y en un partido, me acuerdo que vamos de visitante a jugar a Rotterdam y en el peor campo de la top clase, la peor cancha sintética, horrible, contra un equipo bastante mm, tosco, bastante difícil de jugar. Y recuerdo que saliendo al campo, estábamos en el túnel y escuché a los rivales diciendo, estaba en Hacker en la grada, viene a ver al mexicano. Y tengo ese Órale. recuerdo de salir al campo, voltear a la grada y ver a Ben Hacker ahí en la grada con su puro. Y, o sea, un poco surrealista que venga Ben Hacker a ver un jugador de amateur de la tercera división, ¿no? Sí, sí. Eh, Digo, tema de captación de talento, ¿no? O sea, pero también habla muy bien de lo que estabas haciendo y como y también, hoy que está tan de moda el tema de Grupo Orlegui con el Sporting de Gijón y los chavos que han mandado ahí a España, al Sporting, a tercera ref, muchos piensan que es bien fácil dar el salto de una primera ref, segunda ref, tercera ref, o sea, de una tercera división para abajo a primera división. Piensan que el salto es así automático y que luego van a rendir y no es así. O sea, sí me gustaría que explicaras un poquito esa diferencia que hay entre el fútbol, pues digamos, amateur y ya el profesionalismo como tal. O sea, el ya llegar a un club profesional con las exigencias que eso implica y con todo lo que eso implica. Sí, yo siempre digo que la línea es muy delgada y muy ancha. Es muy delgada porque si tú estás a buen nivel jugando en tercera, te ponen en un campo de primera división, un entrenamiento de primera división y no te sientes mal. O sea, es más, te sientes más cómodo porque hay jugadores de más calidad, te entienden mejor el juego, el juego asociativo es mejor. Pero por otro lado es muy ancha la línea porque hay una cantidad de jugadores entre, si tú estás jugando en España en segunda ref, pues en segunda ref hay muchísimos futbolistas y de muy buena calidad. Y luego en primera ref ni te cuento. Y luego está la segunda división y luego la primera división. Entonces tienes que hacer algo extraordinario para ir subiendo de categorías. Es verdad que si estás en tercera ref, segunda ref, en un equipo filial de un equipo de primera división, pues el salto puede ser bastante más corto y más directo. Eh, en el caso del Grupo Orlegui, pues tienen al filial del Sporting de Gijón en tercera ref, que sí es verdad que hay muchas categorías entre tercera ref y primera división, pero el salto o segunda división en este caso, pero el salto puede ser pues rápido porque estás en un equipo filial, en un equipo de reserva. Entonces, si es verdad que en primera división, en segunda, el balón va a otro ritmo, los jugadores tienen otro tipo de físico y tácticamente pues, son más dotados, pero pues, el salto es más inmediato. Sí. Y por ejemplo, bueno, en el tema de tu paso por Maastricht, estuviste un ratito en Roda, de ahí te mandan seguido al Maastricht. ¿Había algo de diferencia entre tercera y segunda en cuanto a estructura y ya nivel de los equipos? Sí, mira, en tercera entrenábamos por la tarde, a las 7 de la tarde, y solo 3 veces por semana. Es la tradición en Holanda que los equipos de tercera entrenan esos días. Y es así. Bueno, para acabar con la historia, hablo con muchos equipos y en efecto firmo con el Roda. Otro de los equipos interesados, por cierto, era el Venlo, que les dirigía Maurice Stijn, que ahora es entrenador del Ajax. Insistió él mucho en que firmara. Me acabo diciendo por el Roda porque el entrenador era René Trost, que me había hablado conmigo, me había dado mucha confianza. El club era un club histórico. Firmo en el Roda, hago pretemporada en el Roda en primera división ya, pero llega un entrenador nuevo en esa pretemporada y deciden cederme a la segunda holandesa, al MBV Maastricht,
y ahí sí que vi más profesionalismo comparado al de Treffers. Aquí se entrenaba seis veces por semana, o sea, sesiones dobles y siempre en la mañana, un nivel muy alto de jugadores jóvenes y sobre todo que juegas en estadios muy grandes con mucha afición, el NAC Breda, el Go Ahead Eagles, el de Graafschap, equipos muy históricos de la segunda división holandesa y sí cambia mucho a la tercera división. Así que nada, ese año cedido nos va muy bien, hacemos playoff de ascenso, juego prácticamente todo. Sí es verdad que a veces juego de delantero, pero más como en un rol de falso 9 y también juego de 6, muy raro. Bueno, juego de falso 9, de 6 y también de falso extremo. Eh, y ahí regreso ya al Roda para cumplir mi segundo año de contrato, digamos. Y, Sí, y, sí. y ahí viene la pregunta obligada, ¿no? ¿Por qué decides regresar a México cuando ya habías logrado lo más difícil, que era llegar a la primera división de Holanda? Sí, es buena pregunta. Pues mira, fue un verano en el que llega un tercer técnico al Roda, o sea, el que me firmó y se fue antes de que yo llegara, luego llegó otro entrenador serbio, que fue el que me mandó cedido al MBV Maastricht, y ahora llega un tercer entrenador griego. Y me llama Pumas justo antes de que empiece la pretemporada para mostrar interés y para saber cuál era mi situación. Yo ahí les digo que quería cumplir mi segundo año en Holanda, quería cumplir mi sueño de jugar en primera división aquí, pero que quería ver la pretemporada porque iba a haber un entrenador nuevo, también había llegado un director deportivo nuevo y había que ver mi situación ahí. Yo en la pretemporada me voy dando cuenta que quizás mi rol en primera división en Holanda no iba a ser el que yo quería. Eh, y en cambio Pumas insistió mucho en traerme. Y hubo un momento en que yo quería jugar en primera división en Holanda o en México y en donde tuviera la máxima confianza del club. Así que no fue fácil y tomo la decisión de pues, elegir por Pumas, que yo ya había estado ahí, sé que es un club grande, sé que el fútbol mexicano es muy competitivo. No es Europa, pero es un fútbol muy competitivo y decido ir a Pumas. Sí. Y a mí lo que me sorprendió de Pumas es que te veían como un centro delantero y yo siempre decía, pero es que no es centro delantero, o sea, no, o sea, muy pocas veces juega de centro delantero, él funciona más de media punta, llegando desde atrás. Eh, Correcto. ¿Por qué siempre, o sea, hubo ese concepto sobre ti de que eras centro delantero y solo te ponían de centro delantero? Es más, yo recuerdo que cuando te llegaron a poner en una posición que no eres centro delantero, era cuando más rendiste en Pumas. Y hasta todavía me acuerdo cuando en un pique, no me acuerdo si fue contra Morelia, no me acuerdo quién, no, es que ni corre, es que, oye, pero es que uno, no es centro delantero y dos, ¿quién les dijo que era un velocista? O sea, es un futbolista técnico con otras características, pero sí había ahí algo que yo insisto y lo he dicho aquí muchas veces, para mí fue un error haber regresado a Pumas. Hay muchas circunstancias, como tú dices, que pues bueno, pues, son decisiones de vida, pero sí, aquí en México yo siempre lo he dicho, no sé, siento que al futbolista mexicano que se forma fuera de México, lo miden con una vara completamente distinta y o sea, les dan pocas oportunidades y esperan que sean la solución desde que aterrizan y cuando ven que a lo mejor pues, también tienen que adaptarse porque no es lo mismo formarte en Holanda, en España, en Francia, en Dinamarca, que formarte en México. También te tienes que adaptar otra vez al fútbol mexicano, a la velocidad, a la intensidad, al clima, a la altura, a muchas cosas. Y creo que la gente a veces, incluso también directivos, no toman en cuenta eso y esperan del futbolista mexicano que viene de Europa, pues, que rindan luego, luego. Y creo que ese es un concepto equivocado. No, tienes toda la razón. Bueno, aquí hay varios matices. Yo, yo valoro las decisiones que tomo en función de la información que tengo cuando tomo las decisiones. Entonces, si en el Roda me dicen que voy a ser jugador 18, 19, que quizás vengan más refuerzos, que si me esperaba hasta el final del mercado para ver mi situación, quizás ya me transformara en el jugador 20 de la plantilla. Y en Pumas me dan mucha confianza, pues tampoco creo que haya sido descabellado ir a Pumas, en mi opinión, con la información que yo tenía.
Luego, como bien dices, en Pumas se me usó demasiado de centro delantero cuando yo pues no soy para nada centro delantero, yo soy un interior, inclusive un 6 con llegada, un doble 6 con llegada o un media punta. Es curioso porque yo la sub-20 de Pumas siempre jugué de doble contención. O sea, en Pumas se me conocía como un doble contención. En Holanda sí es verdad que yo dije que quería jugar de interior o media punta. Vieron que metía goles, entonces pues me ponían de interior o de media punta. Y luego hay otro tema, yo creo que yo fui más un fichaje de la directiva que del entrenador. Yo creo que el entrenador no sé si quería otro tipo de jugador y la directiva pues me trajo a mí y ahí siempre es importante llegar con el aval del entrenador. Y ahí quizás yo me equivoco de no hablar con el entrenador antes de venir y es un tema que es un error del cual aprendí y en otros fichajes que hice a posteriori ya lo hice. Siempre hablé con el entrenador antes de venir a un club. Y para rematar lo que dices, Javan, sí, por ejemplo, el gol que meto contra Morelia en mi debut lo meto de interior. O sea, estábamos en un 4-3-3 y lo meto de interior. Y luego juego contra Puebla también de interior bastante bien. Hago buenos partidos, pero de interior. Los minutos que juegue de centro delantero, pues sí, me siento incómodo. No soy un jugador, un velocista que rompa el espacio. Tampoco soy un jugador muy corpulento que choca con los defensas. Mi juego es otro. Mi juego es más de juego asociativo, de entender el juego, de pisar el área con buen timing y finalizar bastante bien. Esas son mis características. Oye, y en el tema de nivel de fútbol, estructura, eh, ¿cuáles son las principales diferencias que notaste entre el fútbol holandés de la Eredivisie y Ascenso a tu llegada a la Liga MX? ¿En qué se diferencia cada fútbol o en qué destaca cada estilo de liga? Es una muy buena pregunta. Me la han hecho varias veces y mira, yo creo que en Holanda, como yo lo veo, llevan las bases del fútbol, o sea, conceptos muy básicos como control, pase, velocidad del tiro, finalizaciones, lo llevan a un nivel altísimo, pero altísimo es altísimo, o sea, pases a una velocidad altísima, la pierna correcta, giros de calidad, jugar a uno o dos toques, y las finalizaciones, o sea, los golpeos de balón a porterías, una calidad increíble. Y en México se juega a un ritmo un poco más bajo. Hay jugadores de muchísima calidad, pero de otro perfil, de quizás arrastrar más el balón, cubrirla, esconderla, asociarse. En México, como se piensa aquí en España, no es un fútbol muy técnico y asociativo. En España se piensan que en México es como otras ligas sudamericanas, que es barridas, chocar, correr. No, en México se trata bien el balón, se intenta jugar bien al fútbol y hay jugadores de mucha calidad. Yo veo que en Holanda es más, premian más acciones muy básicas, hacerlas al mayor nivel posible. Y evidentemente en temas de gestión de grupo y de club le dan mucho vuelo a los jugadores jóvenes. Si tiene un jugador joven de 20 años que ven que puede despuntar, le ponen a jugar. Le ponen a jugar porque les da rendimiento, pero sobre todo porque saben o sea, que ese jugador les va a dar mucho dinero en una futura venta a Alemania o a Inglaterra. Y nadie dice nada, o sea, juega el joven, inclusive ves a muchos capitanes con 20 años que ya son capitanes en Holanda, porque les quieren dar galones y les quieren dar protagonismo para después venderles a ligas europeas. En México se premia mucho el ganar inmediatamente para pasar de la posición 12 a la posición 8, meterse a liguilla, que no echen al míster. Es otro ecosistema por completo. Y mira, ahora que mencionas esto de la competencia, ¿no? Porque pues eso es un tema de competencia, el hecho de que, pues mientras en Europa sí se premia al que lo hace mejor durante todo el año, pues aquí en México es más permisivo a lo mejor 5 o 6 jornadas, echas a la hamaca, a lo mejor no rindes bien, cambias al entrenador, tienes un buen cierre, entras a liguilla y puedes ser campeón. ¿Crees que esa falta de competencia y
que como tú dices, es un universo completamente distinto el fútbol mexicano, está afectando en la actualidad a la selección mexicana, porque, digo, lo vimos en el Mundial de Qatar. Creo que a diferencia de otros mundiales donde se compitió a un altísimo nivel, donde se puso contra las cuerdas a selecciones potencias, donde estuvo muy cerca de hacer historia en mundiales, con buenos equipos, con buenos jugadores. Creo que lo que vimos a partir de Qatar a la fecha ha sido una selección que de pronto le cuesta trabajo competir, y da la casualidad de que esta selección está llena de jugadores de Liga de MX. Cada vez hay menos futbolistas en Europa, cada vez los clubes mexicanos apuestan más por repatriarlos, cada vez es más complicado que el futbolista mexicano salga a Europa. ¿Crees que esta falta de competencia de la Liga Mexicana está afectando realmente a selección o pasa por otro lado? Es una buena pregunta. Puede ser, puede ser. Yo creo que en la Liga Mexicana hay nivel porque hay muy buenos presupuestos. Yo creo que es una simple falta de jugadores. No hay suficiente volumen de jugadores de nivel en las mejores ligas del mundo. Yo siempre lo digo en Petit Comité, nos comparamos con países como Croacia, como inclusive Dinamarca, Noruega. Pero yo pregunto, ¿ustedes han visto la cantidad de jugadores croatas que hay en las mejores ligas del mundo? La cantidad de jugadores daneses que no hay en las mejores ligas del mundo? La cantidad de jugadores, bueno, ya franceses, portugueses, que eso ya es un nivel más alto, digamos, pero países de nuestro nivel, Croacia, Dinamarca, Noruega, Bélgica quizás, tienen 100 futbolistas jugando en las mejores ligas del mundo. Eso evidentemente también o sea, les favorece que tienen el pasaporte europeo y ellos se pueden mover de país a país y fichar por clubes de países europeos sin problema. Yo creo que simplemente no hay, o sea, faltan futbolistas mexicanos, falta volumen y calidad, falta entrenadores que les formen mejor y yo creo que falta una estructura federativa más potente desde las bases. Hace falta una segunda división de mayor nivel, una tercera división de mayor nivel, una cuarta división de mayor nivel. Aquí en España, por ejemplo, a veces asusta, pero hay jugadores de la generación 2003, Pablo Torre, por ejemplo, que era considerado el mejor jugador 2003 de su generación 2003. Pues Pablo Torre jugaba en primera ref en el Racing de Santander, que es la tercera división. Y claro, de Sí. ahí le venden al Barça en 20 millones o en 15 millones, no sé en cuánto le vendieron. Pero eso quiere decir que la primera ref tiene mucho nivel y muy buenos futbolistas jóvenes compiten a un muy buen nivel, que es la primera ref. La segunda división ni se diga. Y en México yo tengo la sensación que es o el paraíso, que es la Liga MX, o el abismo, que es no jugar prácticamente. Sí, sí. Y como que no hay punto medio en México, que yo creo que en este caso debería ser tal vez la liga de ascenso, pero sí entiendo y apoyo tu comentario, ¿no? Donde no hay una estructura en esas El, el, divisiones. sí. El modelo del fútbol mexicano quizás puede ser como el del fútbol inglés, una liga primera división poderosa, con mucho dinero, con extranjeros de calidad, pero es que la liga inglesa tú te vas al Championship, te vas a League One, League Two, son ligas de mucho nivel, donde hay 20.000 personas en el estadio, donde se cobran buenos sueldos, donde un jugador de League One es un muy buen futbolista. Y, o sea, hay jugadores galeses que juegan o sea, seleccionados galeses, seleccionados escoceses, seleccionados que juegan en League One. Entonces, esa base de League One, League Two, League One, Championship y Premier hace que los futbolistas ingleses que están en Premier sean buenísimos. Tú ves a los jugadores ingleses que hay hoy en día, es que tienen un once espectacular. Pero bueno, Sí, eso es un tema más profundo. y también en ese tema, ¿no? Porque aquí en México se culpa mucho a la cantidad de extranjeros, pero o sea, no, tal vez no sea la cantidad de extranjeros el problema, tal vez sea la calidad de los extranjeros que llegan y la calidad del futbolista mexicano que se está formando. Porque pues también yo me pregunto, si vienen jugadores extranjeros de nivel medio, de mala calidad, ¿cómo es posible que un futbolista mexicano, que se supone que está muy bien formado, no le pueda quitar la posición a ese jugador? Sí hay temas de representantes y hay otros temas ahí medio oscuros en el fútbol, ¿no? Y en todo el mundo, no solo en México. Pero de repente culpar la cantidad de extranjeros y tratar de como que
manita de gato, ¿no? Quitamos un extranjero y ya con eso va a solucionar el fútbol mexicano y va a crecer y otra vez potencias mundiales. Y no, o sea, como tú dices, el tema es más profundo, el tema es más desde las bases, el tema es más de estructura, pero a veces pienso que sí se ve en México así como que, pues mira, los extranjeros son los culpables de todo y entre menos extranjeros, o sea, ahora como dicen, entre menos burros, más solotes. Y creo que no va por ahí el tema, o sea, creo que sí se tiene que trabajar desde las bases con el jugador, porque llega mucho chavo, yo lo he visto ahora con el tema de la sub-20 que no clasificó al mundial y que por no clasificar al mundial sub-20 no va a Juegos Olímpicos, el cómo de pronto les costó un trabajo enorme competirle a un Guatemala. Y mucha gente dice, no, no, es que si se juegan 20 veces contra Guatemala se les gana 19. Y si tú ves el partido te das cuenta que si México juega contra ese Guatemala 20 veces, Guatemala les gana por lo menos 12 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque veías futbolistas, tal vez no con más talento, no con más calidad, pero sí con más oficio. Futbolistas que entienden lo que se están jugando. Sí, esto tiene varias aristas y qué bueno que las tocas, Javán. Mira, el tema de los extranjeros, eh, o sea, el modelo el- una de las soluciones podría ser reducir el número de extranjeros, que también me parecería válido. Es un modelo inorgánico, juegan por ley 9 mexicanos en el terreno de juego y solo 2 extranjeros, ¿no? Así se reduce el número de extranjeros, se aumenta la calidad de los extranjeros que traen. Hay un tema también ahí que si tú traes un extranjero que va a cobrar mucho dinero, es normal darle las primeras 10 12 fechas. O sea, tú ya pagaste 4 millones de dólares por un extranjero, va a cobrar tanto, pues vamos a darle la oportunidad de que juegue. Si no, no. Si tú compras una lavadora cara, pues la quieres usar. Si tú compras un aire acondicionado, pues le quieres dar uso, ¿no? Para cualquier cosa en la vida. Y con los extranjeros también es un activo del club y si tú te dejas un dinero, pues les das juego. Luego ya que tengas más nivel que el mexicano canterano, ya es otra cosa. Eso ya es muy debatible y da para mucho. Y luego yo les haría una pregunta. ¿Ustedes creen que en cualquier cantera, en cualquier equipo sub 14 de cualquier cantera de México, los 18 equipos profesionales, están los mejores sub 14 de México? Ni de No, chiste. Y de chiste, sí, claro. sí. Aquí en España yo te garantizo que sí, por ejemplo. No, no, no. Aquí, bueno, ni siquiera en selecciones están los mejores subs de las categorías. O sea, sí, también y ahorita vamos a tocar ese tema porque ahorita nos vas a contar qué estás haciendo, pero también el tema de escauteo en el fútbol mexicano, estamos en pañales. Estamos en pañales. O Sí, sea, sí. Yo siempre pongo el ejemplo de, hay un chico en Durango, por ejemplo, que destaca mucho, que tiene 14 años. ¿Quién le ve y cómo se va a aprobar un club? No hay estructura de fútbol federado, no hay ligas federadas en donde las estadísticas estén a la mano para un chico de 13, 14 años. Eso es un problema real. Y aquí en Europa yo veo que cualquier chico que destaca en su pueblo con 14 años le van a ver y va a tener una oportunidad de hacer pruebas o que le firmen directamente un club, una academia profesional. Entonces ese también es otro tema. Llegan los mejores al equipo reserva de primera división, ¿por qué no se les da la oportunidad y por qué no tienen la oportunidad de jugar en una tercera división de mucho nivel, segunda división de mucho nivel? Y repito, son modelos, todos los modelos tienen ventajas y desventajas. No digo que hay que copiar el modelo inglés, ni el modelo holandés, ni el modelo francés, que es más centralista, ni el modelo español, ni el modelo americano, pero sí hay que saber qué ventajas tiene cada modelo y explotarlas. sí, y como dices, ¿no? O sea, ese tema que a mí, por ejemplo, yo siempre, o sea, yo soy muy fan de la estructura que hay en Europa en las categorías juveniles, porque como dices, chavos que están en su pueblo son captados por equipos como el Real Madrid. Hace 3 semanas estaba viendo que el Real Madrid fichó un portero del Rayo Majadahonda. ¿Cuándo en México vamos a escuchar que el América haya fichado un futbolista de Alacranes de Durango, ¿no? Como mencionabas. Y sí es un tema de estructura, ¿no? Es un tema donde pues, de pronto, ¿dónde los pones a competir? Que realmente la competencia sea muy buena y los clubes profesionales puedan detectar a ese futbolista. Aquí en México todavía es de los clubes haciendo convocatorias
para que los chavos sean los que vayan hasta el club a probarse. Y es difícil que con la situación económica que hay en muchas de las casas de este país, de pronto un chavo que viene de Oaxaca, un chavo que viene de Veracruz, uno que viene de Aguascalientes, pues pueda hacer el viaje a Monterrey, a Puebla, a la Ciudad de México, con los gastos que implica, porque no nada más es de venir un solo día. Es a lo mejor tienes que estar una semana y tienes que pagar tu hotel, o sea, hospedaje, comidas, transportación, todo eso. Es complicado y ahí se pierde mucho talento, como dices. Sí, 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 a mí me tocó en mi... Yo soy de una... O sea, yo me formé en una academia en Cuernavaca que hizo mi papá para que nos formemos, para que nos desarrollemos como futbolistas y tuve que dar el salto, o sea, a Pumas a través de una prueba que me consiguieron y ahí llegas con tu camiseta blanca, eres el niño de prueba, no te meten, te ponen en otra posición y es bien duro destacar porque pues no estás en tu hábitat, estás con una playera blanca, eres de prueba, no saben ni tu nombre, te ponen un apodo. Y en cambio aquí en Europa, por lo que yo veo entre Holanda y España, que son los países donde más he podido estar, es pues que, o sea, como están todos en una estructura de fútbol federado, si tú estás en Aragón, en Zaragoza, un equipo de Zaragoza, que ni siquiera es de Zaragoza, y te firma un equipo, pues te firman porque ya te vieron 8 veces y consideran que ya tienes el nivel para estar en tal club. Y te firman con 14 años y tal. Claro, para tener esto tienes que tener una estructura enorme de fútbol federado en todo el país. Yo en el caso de México tengo un par de ideas más low cost en las cuales se podría captar talento en cualquier rincón del país, pero bueno, es toda para otra charla. Eh, Ya pero dijo, también ya imitando dijo. algún modelo español o... ¿Perdona? Ya dijiste, ya dijiste. Sí, 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 sí. No, no, yo tengo varias ideas y creo que bueno, que pueden servir porque cada país es diferente, cada cultura es diferente. No es lo mismo un país como Holanda, que tienes 300 kilómetros de sur a norte y 200 de este a oeste, a México, que es enorme. Pues eso también hay que entenderlo y hay que adaptarse al tipo de país, a la economía del país. Son muchas cosas. Por ejemplo, Alex, regresando al tema que tocabas de cuál es la diferencia entre jugar en una tercera división, en un equipo juvenil y primera división, si hay mucho nivel. Yo lo veo, en mi caso, que soy un jugador bastante técnico, que me asociaba bien, que jugaba uno o dos toques. Yo cuando llegué a primera división en Holanda dije, es que yo aquí puedo jugar, pero muy bien. Es más, puedo jugar mejor que en tercera, seguro. Porque aquí los jugadores entienden mejor el juego, se asocian mejor. Pero el problema es que en primera división, y eso poca gente lo dice, es, yo puedo jugar en primera división, pero en mi puesto hay otros dos jugadores buenísimos también. Entonces, ¿es más fácil jugar en primera división? Pues sí, quizás, para un jugador de calidad, que viene de un juvenil o de un tercera división. Pero tener minutos en primera división ahí sí que es difícil, porque vas a competir contra un nigeriano que fue internacional con Nigeria y vas a competir contra un holandés que tiene 250 partidos en primera división. Entonces ahí a ver quién te pone, ¿no? Entonces, encadenando con esa idea, se me ocurren soluciones. Yo estuve a prueba, eso también poca gente lo sabe, estuve a nada de firmar en un equipo de Serie C en Italia. Y en Italia me contaban los chicos del equipo que la Federación Italiana paga a los clubes por cada minuto jugado de un joven. O sea, tú no estás obligado a meter a un joven, pero en ese entonces era 2018 y me acuerdo que si tú eras del año 2000, la Federación pagaba 1,50 € por minuto jugado al club por los jugadores del año 2000. Los jugadores del año 99 a 1 € los del 98 a 80 centavos. Entonces ahí los clubes dicen, mira, yo apuesto por estos 5 jóvenes, que encima la federación nos va a dar 40.000 € a final de año o más, digamos, 70.000 € por estos 4 jóvenes y con esto pago un extranjero de calidad, que yo les hacía la broma y les decía, pues hay que jugar para que me paguen a mí mi salario, ¿no? Y era el extranjero que venía ahí a cobrar. Eh, pero bueno, se me hizo un modelo interesante. Dije, ¿quieres meter jóvenes? La federación te va a ayudar. ¿No quieres meter jóvenes? Pues más te vale tener dinero y tal. Son dos modelos distintos. O sea, es un modelo que se podría adaptar también.
Sí, Pero yo es creo que que sí es interesante adaptar ideas de, pues, de otros países que quizás puedan servir en México. exacto, es que es como tú dices, no hay una solución como tal, hay miles de soluciones de las cuales de todas puedes sacar algo muy positivo. Hoy en día, digamos que la federación, el fútbol mexicano está casado con Estados Unidos. Quieren copiar todo lo de Estados Unidos, Sí, pero no copian lo más importante que hace Estados Unidos, que es dar la oportunidad de que el futbolista de Estados Unidos juegue en Europa, darles facilidades, ¿no? Eso es lo mejor que está haciendo Estados Unidos, porque en realidad eso es lo que les ha dado el salto de calidad. Volviendo al tema de hace rato, ¿no? De selección. Faltan futbolistas mexicanos en Europa. Estados Unidos hoy debe tener por lo menos 50 en las mejores ligas del mundo, de donde el entrenador, porque incluso con un entrenador interino, se puede dar el lujo de esos 50 dejar fuera 20 muy buenos, ¿no? Incluso sí, sí, hasta sí, está claro. de Ahora, ganarte jugadores como Ricardo Pepi, ¿no? Que dices, oye, ¿cómo es posible? Y ahí también viene el tema del escauteo, ¿no? Donde, ¿cómo es posible que Ricardo Pepi haya sido ignorado durante tantos años en selecciones mexicanas, cuando él ya había hecho un proceso en México, cuando él nació en México? O sea, sí, sí, él ya jugaba para México. ¿Por qué se le dejó de dar seguimiento? ¿Por qué se le dejó de convocar? ¿Y qué hizo que Ricardo Pepi dijera, bueno, pues, me voy con Estados Unidos? Todos esos temas, en un mundo global como el actual, creo que son los temas más importantes que se deben de tocar a nivel selección mexicana. Antes, en el pasado, no había tantos mexicanos de doble nacionalidad regados por el mundo. Había un Neri Castillo, ¿no? sí, Hoy, sí, hoy volteas a Europa, tienes a un Mauricio Williman, a un Alejandro Williman, a un Alejandro Padilla. Volteas a Sudamérica, tenías a Galdames que ya vino a México, tienes a Dupuy, tienes a Teo Gijena en Newells, tienes a Joaquín Blanco en Uruguay, tienes en Uruguay a otros 5 jugadores, tienes a Diego Abreu, y volteas a Noruega y tienes a Andrés Heredia, y volteas a Alemania y tienes otros 5 chavos, y dices, sí, sí. ¿por qué no se les voltea a ver? Si lo que hace falta en México son futbolistas en Europa, ¿por qué no los escauteas? ¿Por qué no haces un trabajo integral con ellos en donde los llames a selección mexicana, veas qué nivel traen, veas cómo los puedes apoyar para que, y yo lo he dicho, el fútbol, la clave es el buscar el ganar, ganar. Tú ayudas a un chavito de una juvenil, ¿no? Por ejemplo, Mauricio Williman, que ahorita ya está en el primer equipo de Lucerna. Tú lo llamas a selección mexicana, evidentemente va a tener más minutos en el Lucerna. Teniendo más minutos en Lucerna, va a aportar más a su club, va a aportar más a selección mexicana y el jugador va a ganar más. Todos Sí. ganan ahí, no hay uno que pierda en ese momento. Pero de pronto veo que pues, como que se hace así con los futbolistas que son formados fuera de México, ¿no? Como que no existe, no existe, no existe y nos vamos con los de Estados Unidos. ¿Por qué? Sí, eso de los jugadores de doble nacionalidad eso puede ser un valor añadido, encima por lo que dices, que si ya están en Europa es porque tienen el pasaporte europeo, entonces ya se pueden quedar en Europa. Yo creo que eso debe ser simplemente un valor añadido, porque al final no habrá una base suficiente, un volumen suficiente de jugadores para hacer una selección competitiva con jugadores solamente de doble nacionalidad. Pero sí, es un buen apunte el que haces para mí. Y también hay otro tema que es el tema formativo. O sea, necesitamos mejores entrenadores más preparados, que enseñen a jugar, que enseñen aspectos micro del juego, individuales, que hagan mejor a los futbolistas. Y eso, por ejemplo, en Holanda son expertos. Ahora, en el tema de también de exportación, que yo creo que es un tema importante ahí, si volteamos a ver, nuestros vecinos del norte están haciendo muchísimas cosas para poder exportar a todos sus juveniles o en su mayoría y convertirse, incluso ya empataron a Argentina y a Brasil en las ligas que más exportan jugadores en Europa. Eh, ¿Qué es lo que tendría que hacer la Liga MX para volver, tomando en cuenta que pues este año ni la Liga MX como tal no exportó a ningún futbolista al fútbol europeo, más que el caso de Luis Chávez, que se va al fútbol ruso, pero cada vez estamos viendo más complicado que se vayan jugadores
mexicanos al fútbol europeo? ¿Qué es lo que tienen que trabajar o las facilidades que tienen que dar para poder volver a ver cuatro o cinco jugadores que dan el paso al viejo continente? Sí, yo el caso de la MLS aún no lo he estudiado a fondo. Yo creo que ahí la MLS centraliza el control de los jugadores y por eso les puede enviar a Europa a un coste más barato. Aquí en México, eh, como los jugadores tienen un mercado interno muy atractivo, en donde un club puede vender a otro club, un futbolista mexicano, en 10 millones de dólares, por decir algo, que en Europa te costaría 4, pues es normal que el club opte por la venta más cara, ¿no? Sí, En Holanda tampoco, que es un país formativo, tampoco perdonan, o sea, si en Inglaterra les ofrecen 40 y en Alemania 30, pues probablemente vendan a Inglaterra en 40. Eh, una de las fórmulas quizás para pues, controlar eso de forma inorgánica sería, no sé, dar la facilidad, esta fórmula que están usando muchos clubes sudamericanos cuando hacen una venta a Europa, que es vender un porcentaje del futbolista, si es tan bueno como pensamos que es, pues te lo vendo barato, te lo vendo en 5 millones, pero mantengo un 40%. Entonces, después, cuando tú le vendas en 100 pues me tocan otros 40, ¿sabes? Eh, Quizás podría haber fórmulas de ese estilo de si es a Europa, si puedes, no sé, siempre mantener un porcentaje para facilitar que los clubes europeos pues compren a jugadores mexicanos. No es tan sencillo, no es tan sencillo porque el club formativo, Pachuca, Santos, Atlas, Pumas, es normal que si te ofrezcan 10 millones en México, pues aceptes esos 10 millones. Los clubes al final viven de ingresos. Entonces sí, sí que sí. habría que buscar una fórmula en la que incentivar que más jugadores vayan a Europa. Tienen que ser jugadores valientes también, que sepan que quizás vayan a ganar menos dinero, que la exigencia en el día a día en Europa es altísima en temas de nutrición, en temas de pliegues, en temas de entrenamiento, táctico, de competencia, lo que hablamos de, tú puedes ser muy bueno, pero es que en Europa va a haber otros dos que son también muy buenos y a ver si juegas. Entonces, bueno, se tiene que dar este cúmulo de cosas para que haya más jugadores en Europa, esto está claro. Sí. Sí, de acuerdo. Y bueno, ya para irnos y pues antes de despedir, pues actualmente tú trabajas como visor, estás de scout en el en el Real Madrid, pues también un paso muy importante en tu carrera como pues ya fuera de las canchas. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre tu trabajo y la captación de talento en los juveniles? Sí, como bien dices, hace un año me llegó esta oportunidad, hice varias entrevistas y bueno, decidí tomar el paso, dejar de jugar y entrar a trabajar en el Real Madrid. Es una oportunidad pues única. Decidí tomarla. Empecé como en captación en sub 16 sub 15 que aquí le llaman categoría cadete. Y bueno, luego me dieron ya la coordinación de sub 11 y sub 12. Entonces ahora mismo estoy coordinando pues la captación de estas edades y la experiencia ha sido brutal. O sea, es un club que tiene una exigencia altísima, que es excelencia en todos los sentidos, desde el que capta, el coordinador, el jugador, el entrenador. Aquí, desde que llegas, sabes que tienen que estar los mejores. Entonces, bueno, ha sido una experiencia increíble, aprendiendo mucho, aprendiendo con gente muy capaz y que sabe mucho de esto, y eso pues es un aprendizaje valiosísimo. Y nada, estoy muy contento en el club y también me siento valorado, que pues es importante. Entonces ha sido increíble. Estuve también colaborando un poco con la sub 21 Madrid C y nada, ha sido fabulosa la experiencia. Y bueno, y además de lo de scout, también tienes la licencia UEFA, ¿no? De entrenador. Sí, 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 me saqué desde hace 3 o 4 años, inicié con los diplomas, empecé con el UEFA C, UEFA B,
Y ahora mismo tengo el UEFA A, que es, digamos, la máxima licencia antes de la UEFA Pro, que UEFA Pro solo dan 20 lugares cada 2 años y bueno, estoy en proceso de intentar aplicar. No es sencillo, pero bueno, con UEFA A yo ya puedo dirigir en primera división en cualquiera de las principales ligas del mundo, excepto las 7 grandes ligas, digamos. España, Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal Pero y esta Alemania. es la UEFA Pro, ¿no? Sí, parece la UEFA Pro. La UEFA sigue reestructurando a quién le dan la UEFA Pro, qué lugares dan. Entonces, bueno, sigo. Es un proceso. Necesitas también horas de entrenamiento. Pero bueno, también es un proyecto que tengo. Yo me estoy preparando para ser entrenador y estoy rodeado de gente muy buena, que eso ayuda mucho también. Y mira, para el próximo programa que ya prometiste que va a haber, vamos a hablar, sí, porque, Claro, claro, no, no, ha sido digo, una no, buena charla. y Me ha también si los encantado. comentarios quieren, porque si no quieren no les voy a obligar, pues tampoco es. Me ha encantado la charla, Javan. No, o sea, en el próximo, pues sí, la próxima charla podemos platicar sobre el trabajo de un scout, ¿no? Porque hay muchos mitos de lo que hace un scout. Por ejemplo, aquí en México les encanta vender la idea de que los scouts anuncian a dónde van a ir a ver jugadores. Y creo que ese es el mito más grande, porque como yo lo digo, un scout de equipo B no va a decir, voy a ir a ver a jugador X para que el equipo C diga, a ver, ¿por qué va a ver a jugador X? Nosotros también vamos a verlo y se encarezca el jugador. Creo que entre más bajo el perfil y menos anuncia dónde van, es mejor para un scout. Esa es mi idea, no sé si sea real eso. No, no, está claro, está claro. De hecho, pues nos piden un perfil muy bajo. Al final la gente sabe, Ya, pues ya ¿no? quién soy en el mundo de las canteras de España, pero sí, es un perfil bajo, información muy secreta. Eso, sobre todo a este nivel, hay que cuidarlo mucho, sí, sí, sí. Sí, porque aquí como les encanta decir que no, es que va a venir el scout de equipo top mundial a ver a tal jugador. Eso no te lo di, o sea, Sí, igual se acaba sabiendo porque piden entradas y tal, pero sí. Mira, yo te conté la anécdota con Leo Ben Hacker. O sea, Sí, ya se sabía que venía a ver al mexicano Leo Ben Hacker y ve, bueno, pero lo sabe el no, jugador, ya que lo sepa sí, la prensa y la afición, ya es un sí, tema, pues, sí, sí. ¿no? sí, sí, creo que internamente, o bueno, entre su mundo, ustedes pues sí logran enterarse por el tema de, como dices, la entrada y todo, pero ya pasar a la prensa, pues ya es otro camino. Pero bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Santi. La verdad, creo que fue una muy buena charla, se nos pasó volando esta hora. Espero que igual a ti te haya gustado y pues nada, agradecerte por estar aquí, desearte mucho éxito en tu nueva etapa como visor y que pues tengas muchos frutos ahí, que pronto tengas esa licencia pro para tenerte dirigiendo en una buena, A mi Real en una Oviedo. liga, para salvar No, a muchas Gallardo. gracias y sé el seguimiento que me habéis dado, la pasión con la que hacen esto y siempre digo la anécdota, cuando yo llegué a Holanda, el primer entrenamiento es una entrevista para un periódico local y recuerdo que a los 2 días ustedes sacaron una noticia de eso, fue Javán o no sé quién habrá sido seguramente. Esto ya fue hace 12 años y nada, desde ahí un seguimiento increíble y dije, estos cuates tienen mucha pasión, saben lo que hacen y les gusta esto sobre todo, que es importante. Ah, pues Sí, sí. muchísimas gracias, Santi, la verdad, por tus palabras, también son muy alentadoras. Y pues bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado esta entrevista. Por favor, dejen en sus comentarios qué les pareció, qué fue lo más importante para ustedes. Igual si quieren saber otras cosillas, pues también ya internamente después podemos preguntar. Así que déjenlas, recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales como Embajadores Aztecas en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Denle like al video, compártanlo y suscríbanse y hasta la próxima.